juristendencieros, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Juristendencia, donde el derecho y la justicia procuramos que sea la tendencia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Próximamente vamos a estar en Spotify y en Google Podcast. Y bueno, darle la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando actualicemos o incluyamos episodios. Hoy es un episodio pues bastante especial. Creo que vamos en línea con lo que está ocurriendo en el país, con las tendencias actuales, con lo que desbordó las redes sociales, y se trata justamente de todo este boom, movimiento Yo Sí Te Creo, y los abusos sexuales, donde han sido denunciados principalmente actores, personas de la farándula, influencers, comediantes, etcétera, ¿no? Han sido expuestos en redes sociales. Esta situación que ha sido un escándalo para la sociedad venezolana, que ha tocado fibras sensibles, ¿no, Roberto? Bienvenido. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, para hoy podemos tener lo que podemos llamar la Corte Penal Tuitera, ¿no? Cómo la justicia mediática aborda los temas de los abusos sexuales. Y vamos a tener bastantes casos interesantes. Hemos tenido en 2 semanas prácticamente un listado de casos bastante considerable, ¿no? Primero tenemos las denuncias en Twitter contra una serie de artistas, fundamentalmente músicos de bandas de rock, como por ejemplo el caso de Alejandro Sojo, cantante de la banda de rock Los Colores, que fue denunciado por presuntamente tener relaciones sexuales con menores de edad, de 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Tenemos el caso de Tony Mastracci, un integrante de la banda Tomates Fritos, que fue denunciado en las redes sociales por una víctima identificada como Chele Soy, en la cual señala que presuntamente este artista abusó sexualmente de ella valiéndose de la ingesta de alcohol, es decir, que aprovechándose de que supuestamente habían ingerido bebidas alcohólicas, pues abusó sexualmente de ella. El caso de Juan Carlos Ogando, también un artista de la banda Esquena, de igual manera, pues señala a una víctima identificada como Adriana González que esta persona supuestamente había abusado sexualmente de ella, pues valiéndose de igual manera de la ingesta de alcohol. Y los casos quizás más sonados, que son el caso Willie McKay, en la cual incluso tenemos la gran particularidad que él reconoce haber tenido públicamente en las redes sociales, haber tenido relaciones sexuales con menores de edad, y luego la trágica muerte que conllevó su posterior suicidio, ¿no? Y finalmente el caso del profesor Briceño, sobre el cual incluso el fiscal general libró o inició aparentemente unas investigaciones que anunció a través de su Twitter, el caso del podcast en el cual él junto con William McKay y otro comunicador social pues hace una especie de parodia sobre cómo te vengarías de una mujer que te ha sido infiel, ¿no? Estos son los casos que básicamente tenemos para analizar. Y falta incluir también el caso de Gabo Ruiz. Gabo Ruiz es un comediante de esos que hacen stand comedy. Yo lo he visto en algunos episodios, un par de episodios tal vez del podcast de Leta Lera, el cual pues yo veo frecuentemente. Yo nunca lo he escuchado, digamos, no lo sigo en redes, pero también tengo entendido que fue fue victimario, pues más bien de una denuncia de este estilo, donde aparentemente forzó o intentó forzar a su pareja a un acto sexual sin protección. Parece que ese era el asunto denunciado. Ahora, yo tengo entendido que sobre todos estos casos, al menos el Ministerio Público aperturó investigación sobre Willie McKay, Alejandro Sojo, el baterista Tony Mastracci y profesor Briceño. No sé si sobre Gabo Ruiz aperturaron una investigación, tengo entendido que de momento no. Pero bueno, parece que el fiscal está, tú sabes, ¿no? Ahí pendiente de las redes sociales, pendiente de las tendencias de las personas que participan, pues la mayoría de estas personas víctimas mujeres en redes sociales, y a medida que esto va agarrando furor, pues él va pum, 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 abriendo investigaciones, ¿no? ¿Te parece correcta esa actitud procesal del fiscal? ¿Es ajustada a derecho o no? Cuéntanos un poco sobre eso.
Yo creo que por ahí, claro, debe partir un poco el análisis, ¿no? De esa denominada justicia mediática, ¿no? Cómo las redes sociales se han convertido en el espacio, en el medio para tratar de instrumentalizar la justicia, ¿no? Ahí, digamos, entonces nos hacemos la pregunta primero, ¿son realmente esas reclamaciones que hacen las víctimas unas denuncias legítimas? O digamos, la puesta en conocimiento de estos hechos a través de las redes sociales que han motivado que el fiscal inicie una investigación, son primero denuncias legítimas como tal. Creo que es muy importante, pues, y nosotros que somos especialistas en ciencias penales y criminológicas, profesores universitarios, en mi caso profesor de Derecho Procesal Penal, pues decirle a nuestros usuarios, nuestros oyentes, nuestros amigos que estamos compartiendo acá este espacio, que la denuncia es un acto formal, ¿no? Que se presenta ante el Ministerio Público o ante los órganos de investigación penal, pero, o sea, por lo tanto, no serían formalmente una denuncia, pero, sin embargo, el Ministerio Público, como titular de la acción penal y director de la investigación penal en Venezuela, tiene la facultad de iniciar de oficio, o sea, por su motus propio, por sus propias manos, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, investigaciones si está en conocimiento de la presunta comisión de hechos, lo que nosotros conocemos como la noticia crimen. Entonces, realmente, estos casos pueden ser considerados como noticias crimen en las cuales el Ministerio Público tiene conocimiento de la presunta ocurrencia de un hecho y decide iniciar una investigación. Por lo tanto, si pudiese ser legítima la investigación que se inicia en esta vía, ojo, sin, digamos, todavía meternos en el análisis sobre qué sucedería ante denuncias calumniosas, o sea, ante calumnias, es decir, o ante posibles calumnias a una persona que pone en conocimiento del Ministerio Público de un hecho, siendo este hecho falso o a sabiendas de que el hecho es falso. No estamos diciendo, obviamente, que sean estos casos, pero también es parte del análisis que hay que hacer. Claro, claro, y hay casos que no mencionamos, ¿no? Al inicio, pero por ejemplo me estoy acordando ahora en este momento del caso de Grecia Rodríguez, la hija del famoso actor venezolano Gustavo Rodríguez. Hace mucho tiempo atrás, claro. Sí. Que denuncia también que fue víctima de estos flagelos cuando tenía 6 años de edad y 12 años de edad respectivamente, pues la primera edad han pasado más de 27 años de su denuncia. Y muchos jurisprudencieros y personas en redes justamente se cuestionan un poco, no la legitimidad de la denuncia, que eso no cabe duda, sino más bien, ¿es posible denunciar después de tanto tiempo? ¿Es viable, conforme a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que una víctima después de 27 años, como el caso de la actriz y cantante Grecia Rodríguez, denuncie? ¿Puede abrirse una investigación después de tanto tiempo? Esas son como una de las principales preguntas de los jurisprudencieros. Fíjate, no hay un lapso de caducidad para presentar la denuncia. ¿Qué significa lapso de caducidad? O sea, la ley no te establece un tiempo perentorio, es decir, un tiempo límite para que una víctima vaya a presentar una denuncia. ¿Okay? Lo que sí existe, y sabemos, son los lapsos de prescripción, es decir, el Estado cuenta con un límite de tiempo, dependiendo del delito, para poder perseguir penalmente ese hecho, ¿no? Ahora bien, hay una sentencia bastante interesante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que, fíjate lo que dice, sé que es bastante interesante. Luego vamos a aportar los datos, si es posible, por acá para que lo puedan consultar nuestros oyentes. Fíjate, la Sala Constitucional dictaminó que si la víctima no presentó la denuncia porque de alguna manera se sintió intimidada, tenía algún obstáculo para presentar la denuncia, tenía temor por su vida, pues entonces ese tiempo no va a ser computado los efectos del cómputo de la prescripción. Okay. Es bastante interesante porque, bueno, evidentemente quizá una denuncia que ha pasado 20 años, pues difícilmente pueda considerarse que ha habido un obstáculo. Pero en muchos casos es posible que, por ejemplo, supongamos que la víctima vive con el agresor, es el típico caso. Entonces, obviamente no vaya a denunciarlo porque convive con él. El caso de abusos sexuales del padrastro, del padre biológico, inclusive en algunos casos lamentablemente, el tío, el abuelo, el familiar, el amigo, etc. Entonces, evidentemente en esos casos se justifica, por decirlo de alguna manera, que una víctima no acuda de forma, digamos, pronta, inmediata a presentar la denuncia, sino que lo haga mucho tiempo después cuando ha salido de la situación de riesgo. Entonces, creo yo que es bastante interesante esa sentencia y la comparto en lo personal.
Y de alguna manera hay que regirnos por la prescripción ordinaria también, ¿no? Que establece el Código Procesal Penal, el artículo 108, lo vamos a dejar aquí en pantalla, que establece un poco cuánto es el tiempo o el plazo más bien que las víctimas tienen para ejercer su acción penal, ¿no? Pero No, no, fíjate, no, o sea, vamos a, si quiere, bueno, en mi opinión, ¿no? No es un tiempo para que la víctima presente una denuncia, no, sino que es el tiempo que el Estado tiene, ¿verdad? O sea, el Ministerio Público, los tribunales, etcétera, para poder perseguir penalmente ese hecho. Exacto, O sí. sea, mire, el delito tiene una pena de tanto, supongamos, tiene más una pena mayor de 7 años. Porque pudo haberlo denunciado antes. El tiempo exacto, Claro, por ejemplo. el tiempo es cuánto, sí, entre la denuncia, la investigación y el plazo que tiene el Estado para poder perseguir penalmente ese hecho, es cierto. Claro, y además aclarando que hay dos lapsos de prescripción, el ordinario, que va desde el tiempo de ocurrencia del hecho hasta el tiempo en el cual se interrumpe esa prescripción porque se presenta, por ejemplo, una solicitud de imputación, o sea, es llamado a la persona a declarar como investigado, y el tiempo de prescripción extraordinaria o la prescripción judicial, como se le denominaba antes, que empieza a contar desde esa interrupción hasta el tiempo de la prescripción que establece la ley, más la mitad de ese tiempo, o sea, un tiempo mucho mayor. Exacto. Por eso que puede haber la prescripción de 15 años, de 20 años, de 10 años, digamos, de prescripción extraordinaria sumando el Claro, tiempo ordinario. y en los casos, por ejemplo, que una de las preguntas que hemos por allí monitoreado, la mayoría de estas víctimas, al menos las que denuncian estos casos emblemáticos, eran menores de edad, ¿no? En el caso incluso de Grecia Rodríguez, pues apenas tenía 6 años de edad y luego fue abusada a los 12 años de edad. La prescripción iniciaría desde el momento que cumple la mayoría de edad, o sea, en principio, aunque obviamente no la faculta para poder ejercer la denuncia mucho antes, lógicamente, pero esa es una de las preguntas que hacían, no, que el lapso de prescripción entonces correría a partir de la mayoría de edad, porque a partir de esa edad es que la persona, pues digamos, eso era lo que decían en redes, tendría la legitimidad o la facultad civil para poder ejercer este tipo de denuncia. ¿Eso es cierto? Claro, sí, pero eso se deviene de la sentencia de la Sala Constitucional del TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, a la cual hice referencia, Exacto. donde el Tribunal Supremo de Justicia, interpretando esta situación, el conjunto de normas que regulan esto, ha entendido, y yo estoy de acuerdo, que si existe un obstáculo para la víctima, uno de los obstáculos puede ser eso, mira, no tiene un representante que vaya a denunciar, o su representante es el violador, el abusador, por ejemplo. Exacto, o lo quiso denunciar. Exacto. No, pero supongamos que su representante legal es el denunciado, o sea, el posible denunciado o el presunto agresor, presunto abusador, ¿no? Entonces, evidentemente no se puede esperar de que quien ejerce su representación legal presente la denuncia. Entonces, ella tiene un obstáculo que le impedía presentar una denuncia a través de su representante legal. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, lo que ha entendido la Sala Constitucional, estoy totalmente de acuerdo, es que hasta tanto no se supere ese obstáculo. ¿Cuál es este obstáculo? La mayoría de edad o la minoría de edad del obstáculo. Hasta tanto alcance la mayoría de edad, ella no podía presentar una denuncia. Por lo tanto, no se va a computar este tiempo a los efectos de la prescripción. Y creo que es bastante entendible que sea así. Chévere. Entonces, bueno, vamos con la sinopsis de los casos, Roberto. ¿Qué te parece? Vamos con el caso, yo creo que tal vez el más relevante, porque además terminó con una trágica muerte, ¿no? Que es el caso de Willie McKay, ¿no? Aunque entendemos, y es bueno, probablemente esto es llover sobre mojado, porque los jurisprudencieros que están súper atentos a las redes tienen este orden cronológico muy claro, pero esto empezó con Alejandro Sojo, y de ahí para adelante la cosa no paró, ¿no? Y tal vez el pico más alto en redes fue Willie McKay, que estuve revisando en redes y alcanzó el trending topic al menos 2 días seguidos, el día de su denuncia y el día de su muerte, acto consecutivo, estuvo alrededor de los 5.000, 6.000 tweets, ¿no? Por lo menos en las horas donde fue tendencia, y resultó en su muerte. Entonces, el caso de Willie es un caso tal vez el más robusto porque es el que complementa todos los factores, ¿no? Donde no solo hubo un resultado trágico, sino que también la víctima es anónima. Ojo con esto, ¿no? La víctima es anónima, la víctima, quien se denomina su seudónimo espía, es la que hace la denuncia en redes. Además, no tenía muchos seguidores cuando crea su cuenta.
Y antes de eso, pues también las víctimas de Alejandro Sojo y derivados también eran, no, creo que la de Alejandro era, sí, la de Alejandro era anónima también, me parece, una cuenta anónima también, y tenía varias víctimas, eso sí, tenía como que más víctimas de lo que probablemente tuviese tenido Willy, pero bueno, en líneas generales la anonimidad de la denuncia, ¿no? En ambos casos tuvo un resultado porque los victimarios admiten la responsabilidad, digamos, de esos hechos, al menos pues en redes sociales lo hacen, y es donde se ocasiona toda la apertura de la investigación. Probablemente si no hubiesen admitido, a lo mejor el fiscal lo investiga, o si lo hace, o no lo hace con mayor prontitud, pero el hecho es que se cristalizan los hechos cuando ellos admiten estas denuncias anónimas. Esto es de llamar la atención, ¿no? Porque la anonimidad de las víctimas es probablemente porque lo hacen a través del miedo, porque son personas que tal vez en su estatus mediático, social, tienen mucho respeto, abro comillas, ¿no? Entre la sociedad, y tal vez las víctimas se sienten un poco... respaldada, ¿no? Sí, y también, ojo, denunciar a una persona que tiene 150.000, 200.000 seguidores en redes, que tiene mucho apoyo, ¿no? Eso se traduce en los seguidores, y tal vez ponerle una cara a esa denuncia es como complicado para la víctima, ¿no? Además de todas las cuestiones transversales que el pudor, la vergüenza, el miedo, etcétera, etcétera, de las víctimas denunciar, ¿no? ¿Qué opinión merece para ti? Hay que abordar varios puntos allí. Primero, si bien la Constitución prohíbe el anonimato, hay que recordar que primero, como lo hemos dicho al principio, formalmente no son denuncias, porque no se presentan, digamos, las víctimas o cualquier persona a informar sobre ese hecho ante los órganos receptores de la denuncia. Si se inicia una investigación con relación a la puesta de conocimiento que hace un seudónimo, una cuenta seudónimo en una red social, quien está iniciando la investigación, el Ministerio Público, supongamos, lo está haciendo de oficio, o sea, por voluntad propia de la institución, lo cual lo puede hacer ante lo que se conoce como una noticia de crimen. Noticias crímenes. Eso por un lado. Segundo, yo creo que es bastante interesante y paradójico que pareciera que las víctimas prefieren la exposición de su caso y por lo tanto exponer incluso su imagen, si pueden sentirse a lo mejor en ese sentido afectadas en cuanto a su imagen, ante la opinión pública, lo cual comporta pues obviamente comunicar sobre un hecho respecto al cual pues tuvo una afectación en su intimidad, etcétera, ante un colectivo, una masa de personas indeterminadas que es Twitter, por ejemplo, como bien nos dice nuestra amiga Camila, Twitter es una plaza pública, solo que una plaza pública informática, ¿no? Entonces, es paradójico que muchas víctimas prefieran exponer su caso ante el conocimiento de la sociedad, de un grupo de determinadas personas, a hacerlo de forma privada ante los medios institucionales. Eso tiene varias explicaciones. Bueno, yo creo que, bueno, hay una percepción negativa de las instituciones, y así lo han demostrado estudios, por ejemplo, del 2015, de algunas organizaciones no gubernamentales, algunas ONG, que señalan de que de cada 10 casos de violencia contra la mujer, 9 no tienen sanción, o 9 generan impunidad. Entonces, claro, además de esto se le obedece a una especie de sensación de revictimización, que además es totalmente real. Roberto, pero importante decir también el hecho de que tú revisas datos oficiales del Estado. Esto lo hablamos en un space de Twitter, ¿no? Que hicimos y que bueno, participaron muchas personas preocupadas por este tema. Lo hicimos de la cuenta Juristendencia en Twitter. No olviden seguirnos. Y hablamos justamente de que las autoridades gubernamentales llamadas a generar datos, a generar cifras, más allá de su trabajo de investigación, en este caso Ministerio Público, tú te pones a revisar y no hay datos oficiales de femicidio, no hay datos oficiales de abuso sexual. Entonces, ¿cómo el Estado puede diseñar políticas públicas si la opacidad es palpable? O sea, ¿cómo lidiar con un delito que además es multifactorial, que afecta a distintos bienes jurídicos de la persona sin tener un plan creado para tal fin? Entonces, claro, lo que se conoce como la política criminal. O sea, la política criminal es el conjunto de estrategias que debe trazar el Estado y aplicar para combatir la delincuencia, los hechos disfuncionales, etc. Entonces, evidentemente, si no hay realmente una base de datos oficiales
o por lo menos a lo mejor la hay, pero no se hace de forma pública, no la conocemos, por ejemplo, en la sociedad. Entonces difícilmente se puede trazar estrategia de política criminal realmente efectiva. Y que, ojo, tú, por ejemplo, yo que estuve en un fellowship de justicia en Colombia, tú puedes solicitar a través de las autoridades de la administración pública derechos de petición, ¿ok? Ante los institutos del Estado, donde ellos te arrojan información. En Venezuela eso no es viable. En Venezuela las organizaciones gubernamentales se cansan de exigirle a las autoridades, llámese Ministerio Público, CICPC, o sea, los cuerpos de investigación que pueden manejar esta cifra, y realmente no responden a las solicitudes que hacen los investigadores del país, y mucho menos arrojan balances anuales. Digamos, la rendición de cuenta anual que se suele hacer ante la Asamblea Nacional, que lo hacen algunos organismos, como por ejemplo lo hace el Poder Ejecutivo a través de su presidente, el presidente de la República me refiero, tampoco son escasos los datos que pueden generar allí, o sea, en los informes no lo hay. Digamos que el último dato que hubo sobre abuso, sobre femicidio, fue en el año 2016, y sobre abuso sexual no hay registro alguno en el récord, digamos, de las organizaciones del Estado, las instituciones del Estado llamadas. Sí, yo insisto, los debe haber, porque, a ver, nosotros que trabajamos en el ejercicio profesional sabemos que las instituciones recogen información. O sea, la Fiscalía recoge información sobre las distintas denuncias que tiene. El problema está, en mi opinión, en que no se publican. Entonces, la sociedad estamos como una especie de black box, o sea, de caja negra, no sabemos lo que pasa adentro, ¿no? Eso es un poco digamos, la incertidumbre. Ahora, fíjate, volviendo un poco al tema, ¿no? Es paradójico que muchas personas, muchas víctimas, prefieran exponer su caso ante las redes sociales antes que acudir a la vía formal de las instituciones, ¿no? Y es porque además lo que estábamos hablando tú y yo el otro día, que también lo compartimos con los jurisprudencieros en otros capítulos, es que pareciera que la sanción que se persigue o que persigue la víctima no es la sanción del Estado, ¿me explico? Sino es la sanción penal mediática, ¿me explico? O sea, no me interesa yo víctima de que fulano de tal sea detenido y que le haga un juicio y que sea declarado culpable. O sea, yo prefiero, por esa sociedad express que tenemos ahora de consumo inmediato del conocimiento, y también fíjate, eso es paradójico porque también, o es relevante, porque eso de alguna forma tiene una incidencia con la justicia penal, prefiero yo víctima, pues lograr esa sensación de justicia que me la puede proporcionar la opinión pública de las redes sociales, es decir, la Corte Penal tuitera, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, que se genere una solidaridad, una respuesta, unas reacciones que incluso generen reacciones del propio investigado admitiendo responsabilidad para las víctimas pudiesen ser una sensación de justicia, ¿no? Habrá que un poco compartir opiniones de las personas que han denunciado, qué opinan sobre, por ejemplo, el caso Willy McKay. Me gustaría saber qué opina la persona que lo denunció o las personas que lo denunciaron. Si después su trágica muerte, que obviamente nosotros no podemos evidentemente aplaudir o sentir algún tipo de sensación positiva al respecto, pero pues, ¿qué pensará la víctima al respecto, no? Sí, exacto. Sí, pensarán que se hizo justicia, pensarán que no. Yo estuve como revisando los comentarios, tanto los más objetivos, los más haters, o sea, hay de todo en redes, ¿no? Yo lo decía en el space de Twitter que hicimos, cuántas de pronto mensajes directos recibió Willy diciéndole que se muriera, instigándolo, pues obviamente al suicidio, que es un delito, cabe destacar. Y que probablemente eso lo llevó a una resolución. Mucha gente dice que no, que quiso morir como un mártir, que todo esto lo planificó, que tal. Bueno, independientemente de la hipótesis que manejen las personas, yo soy también fiel creyente de que el derecho a la vida pues lo merece hasta el peor de los delincuentes, el peor de los criminales. Nadie puede celebrar ni el suicidio ni el asesinato de otra persona. Tal vez en legítima defensa, digamos, seríamos únicas excepciones. Y además que de hacerlo sería probablemente apología del delito, ¿no? Exactamente. Y recalcar que es tan trágico la denuncia de la víctima como el resultado pues, de la muerte de este escritor, ¿no? Ahora, Roberto, nosotros nos llama también la atención las diferencias de delitos que hubo allí, ¿no? En esa denuncia. Se habló mucho del estupro, ¿no? El estupro.
se habló mucho de acoso sexual también, ¿no? Eso es un delito que vimos por allí, que mencionó muchísimo. Vimos también pues la violencia propiamente dicha, que es la violencia sexual bajo amenaza o violencia, ¿ok? ¿Qué otro delito pudiste percibir en los casos? Bueno, el caso del profesor Briceño, que creo que va por otra acera, si bien es más o menos afín, que el fiscal general pareciera decantarse por el delito de instigación a delinquir. Bueno, utilizó la expresión instigación a drogar y violar mujeres, ¿no? Exacto. Eso puede tener dos lecturas, o tres: incitación al odio, instigación a delinquir, o la apología del delito, ¿no? Ya vamos como dicen en el fútbol, ya no vamos a mojar, ¿no? A poder dar quizás nuestra opinión jurídica al respecto, pero creo yo que el tipo penal del caso del profesor Briceño sería distinto a los otros que estábamos analizando o que habíamos mencionado con anterioridad. Si me permite un poco, pues, una breve explicación desde mi óptica, ¿no? Acá, bueno, digamos, evidentemente hay una gama de delitos que todos ellos pues giran en torno a los llamados delitos sexuales, pero hay que distinguir, pues, dentro de los delitos sexuales, de una forma muy breve, pues lo que sería la violación propiamente como tal, que es como el delito más grave y principal de los delitos sexuales, que pues tenemos que la violación puede ser, digamos, víctima hombre, víctima mujer, víctima niño, víctima niña, ¿no? Y esto hay que decirlo porque dependiendo de un caso u otro, pues las leyes que se aplican o las normas que se aplican, pues varían. Si es, por ejemplo, la víctima un niño, un hombre, se aplica el Código Penal. Si es un niño, se aplicaría la alumna, y si es una mujer y una niña o una niña, se aplicaría la ley orgánica de una libre violencia. Eso así que, mira, o sea, el delito de violación, así como otros, están previstos tanto en el Código Penal como en la LOMNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niñas y Adolescentes, y la Ley de Violencia contra la Mujer. Eso era justamente lo que te iba a mostrar. Fíjate, yo aquí tengo los tres textos, ¿no? Aquí tenemos el Código Penal, ¿ok?, que regula delitos de violencia sexual o delitos sexuales. Tenemos la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que es la famosa LOPNA, o el acrónimo LOPNA, y tenemos la Ley de Violencia de Género, que tiene pues un nombre mucho más largo, que es la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que, como bien lo mencionaste, es el delito que tal vez protege a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia sexual, ¿no? En toda su forma, ojo, en toda su forma. Entonces, vamos primero. Tiene que comprarse unos libros nuevos, profesor, unas leyes nuevas. Sí, vale, no, y además que esta está derogada. Además vamos a pensar que está. Bueno, entonces, profesor. No, porque aquí este que tengo acá no tiene el femicidio, que fue incluido en la última reforma de la Ley Orgánica de Violencia de Género, y la LOMNA, que fue también reformada en el año 2014. Claro, sus reformas fueron muchas de forma, otras de fondo, en el caso del femicidio, pero bueno, todavía se pueden usar. Ahora bien, vamos entonces tal vez con esto que le puso las cabezas a las personas, grandísima, que es el estupro, ¿no? Que es la violencia, es el acto sexual donde el consentimiento... Allá va, claro. Ya va, ahora sí te escucho, ok. Entonces, no sé si te parece, vamos a abordar, ¿te parece el estupro? Históricamente se ha conocido como estupro, que con el Código Penal antes se entendía como la violencia presunta y que ahora se le denomina acto carnal sobre víctima especialmente vulnerable, que tiene varias modalidades, pero una de ellas sería probablemente el estupro. Es la relación sexual que tiene una persona mayor de edad con una persona menor de edad, valiéndose de la edad, o sea, valiéndose de la diferencia de edad, exactamente. Sí, allá voy, valiéndose la diferencia de edad que tiene entre el autor del hecho y el sujeto pasivo del hecho, porque digamos, la ley entiende de que si bien, aun cuando el sujeto pasivo, entiéndase, víctima, haya manifestado su voluntad de querer realizar el hecho, o sea, haya prestado su consentimiento, la ley comprende y entiende que, mire, por la diferencia de edad que hay entre uno y otro, pues ese consentimiento está viciado, porque la víctima
fue manipulada y ella a lo mejor cree que está haciendo algo debido cuando no lo puede hacer. O no tiene la capacidad suficiente para discernir y entender que lo que está haciendo es realmente positivo o que realmente eso es lo que ella desea hacer. Y se entiende que el sujeto activo, es decir, el autor del hecho, se está aprovechando de esa diferencia de edad. Es por eso es que la ley sanciona este hecho a pesar de que no haya ni la violencia ni las amenazas. Sí, Y exactamente. a pesar incluso que haya un consentimiento, Sí, porque aun exactamente. cuando la víctima diga, lo expreso en una hoja, en un WhatsApp, etcétera, yo quiero tener esa relación sexual, no estaría, digamos, la ley no la aceptaría, a ver, sería un hecho típico, como decimos los abogados, un hecho que corresponde con la norma que prescribe ese delito, porque pues se estaría valiendo el autor de derecho de la diferencia de edad que existe entre ambos para poder tener el acceso sexual con esta persona. Y la ley Exactamente. protege Es que precisamente justamente, a la víctima. justamente de eso se trata. Se trata de que el consentimiento que fue dado por la víctima es un consentimiento que está totalmente viciado, es un consentimiento que dado a la capacidad tal vez de discernir de la víctima, el legislador entiende que justamente en el caso, pues en el primer supuesto, en el caso de la diferencia de edad, ese consentimiento fue probablemente manipulado porque la diferencia de edad y la madurez sexual del victimario a la víctima es muy grande, la brecha es muy grande. Y en el caso, por ejemplo, de Willie McKay, la víctima tenía 16 años cumplidos, el victimario tenía 36 años cumplidos, ¿no? 35, 36 años cumplidos, y se entiende que, dada además los gustos que compartían ambos, Willie, un consagrado escritor ya consolidado en su área, y el lenguaje que utilizaba para persuadir a la víctima, y esta chica, pues pía, ¿no? Anónima, quien manifestó que se sentía atraída intelectualmente por Willy, ¿no? Se vio vulnerada pues su consentimiento y donde finalmente se consume el acto carnal, ¿no? Entonces, víctima especialmente vulnerable, Roberto, ¿no? Aquí es importante, quiero a su vez distinguir entre dos. Aquí es importante con el tema de las edades, y aquí tenemos que aclarar entonces que hay dos modalidades. Cuando la norma, concretamente en el artículo 44, numeral primero de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a la Vida Libre de Violencia, establece que se cometerá este delito cuando la persona, digamos, se valga de, dice, en razón de la edad, dice, y en todo caso, cuando la víctima tenga menos de 13 años, o sea, 13 años o menos, ¿no? Es decir, que hay dos modalidades acá. La primera que dice en razón de la edad, pero no te especifica ¿cuál es la edad? Cuál rango de edad nos estamos refiriendo, o sea, cuánto el sujeto activo, el autor del hecho, el victimario, y cuánto la víctima. Pero luego la norma, esa misma norma, te dice, en todo caso, si tiene 13 años o menos, aquí no importa si el autor del hecho tiene 18, incluso si es adolescente, si tiene 17, si tiene 18, 19, 20, 21, etc. Exacto. Porque ahí hay una presunción jure que aquí, o sea, como decimos, como nos entendemos los abogados, hay una presunción de la ley que no hay consentimiento alguno de la víctima, por más que lo haya expresado en un grafito en una pared. Sí, y fíjate, fíjate que algo importante con el en tema... el primer supuesto, fíjate, ya, en el primer supuesto, cuando dicen razón de la edad, entonces, ¿qué es lo que ha interpretado la jurisprudencia de la doctrina? Bueno, mire, no es lo mismo si el autor del hecho tiene 18 años y la víctima tiene 17 años, son novios, tienen una relación de afectividad, ella ha manifestado su deseo de tener una relación sexual y tiene una relación sexual consensual. Ahí no habría acto carnal sobre víctima especialmente vulnerable, a pesar de que uno es mayor de edad y otro es menor de edad. ¿Sí? Sí, porque eso es importante aclarar, Pero sí, Roberto, el caso de Willie McKay, probablemente 16 años y él tiene 36. Sí, perdón, justamente eso era importante aclarar, ¿no? Hay, aparentemente hay una duda en redes, ¿no? De cuándo es
perfectamente legal que una persona pueda tener relaciones sexuales consensuadas, ¿no? Obviamente, partiendo de la premisa que toda relación no consensuada, obviamente es delito, ¿no? Pero la relación sexual consensuada, ¿cuándo se puede dar? Entonces, la legislación da la sensación de que autoriza a los adolescentes a tener relaciones sexuales consensuadas una vez que alcanzan los 13 años de edad. Incluso hay una sentencia que la voy a dejar por aquí, de la Sala de Casación Penal, que habla de que, o sea, da una interpretación no expresa, sino más bien tácita, de que ya en los 13 años aparentemente no es una edad considerada, a pesar de que la legislación así lo establece, sino habla de que tal vez serían los 14 años, ¿no? Igual la voy a dejar por aquí para que ustedes la revisen y ustedes dan su apreciación. Pero bueno, entonces en líneas generales, vámonos a la ley. 13 años cumplidos, la persona puede... A los 14 años la mujer se puede casar, se puede emancipar, ¿no? Se puede emancipar. De hecho, ya, mira, hace 20 años atrás, el gran maestro que tuvimos muchos de los penalistas en Venezuela, el profesor José Luis Irazú, que fue uno de los grandes abogados que inspiraron la LOMNA, o sea, la creación de la LOMNA, o sea, la legislación que hoy conocemos como la LOMNA. Él, como juez de la Corte de Apelaciones, él sostuvo una tesis y en una sentencia en la cual decía que si la mujer a los 14 años se puede casar, y así lo permite el Código Civil, es porque entiende la ley que a los 14 años la mujer se puede emancipar y por lo tanto, evidentemente, al casarse puede tener relaciones sexuales. Claro, y más aún si, bueno, nuestro Código Penal, que es de 1926 en su génesis, retrata una sociedad donde las mujeres se casaban a los 14 años, por ejemplo, ¿no? Exacto. El problema está precisamente y ahí es un poco la ambigüedad de la norma, bueno, ¿qué sucede cuando los rangos de edad son totalmente distintos? La mujer tiene 14 y él tiene 30. Bueno, y fíjate, ya va, sí, antes de ir a la diferencia de edad, que me gustaría como resaltar el tema de la madurez sexual, llamémoslo de esa manera, no sé si es el término correcto, que establece la legislación. Fíjense que, por ejemplo, la LOCNA, que la tengo por aquí al revés, ahora sí, establece, no, ni siquiera establece en su articulado la forma de estupro, ¿no? O sea, la ley, el 260 de la LOCNA, establece de que la única que es considerado delito para la LOCNA es el acto sexual con adolescentes sin consentimiento. O sea, ni siquiera habla del estupro, ¿no? Entonces, digamos, por consecuencia, por consecuencia, para que termine la idea, por consecuencia, entonces la misma LOCNA interpreta de que el acto sexual de adolescentes es perfectamente lícito, lo cual compartimos acá. El asunto es, que es el problema, es la diferencia de edad que puede haber entre la víctima y el victimario. Es allí donde está la situación, más allá de que, ojo, más allá de que nosotros moralmente, pues yo pueda decir, bueno, a mí no me parece que la madurez sexual se debe alcanzar a los 13. Para mí los 13 años sigue siendo una edad muy joven para incluso tener acto sexual consensuado. Pero bueno, eso es lo que establece la ley y eso es lo que tenemos de momento, ¿no? Entonces, la diferencia de edad, volvamos a la diferencia de edad. Muchos años, ¿no? 36 años, 16 años. ¿Tú consideras que allí hubo una diferencia de edad considerable entre víctima y victimario? ¿Qué es para ti una diferencia de edad? ¿Cuál? ¿10 años? ¿15 años? Pero fíjate, tú lo respondiste cuando explicaste que el autor del hecho, una persona escritor, filósofo, analista, que digamos probablemente utilizamos las técnicas de persuasión, y la joven de 16 años se sintió de alguna forma atrapada entre la admiración, etc. Entonces, esa admiración probablemente, y digamos que se plasma por las edades y las funciones y la experiencia que pueda tener el autor del hecho, es precisamente lo que la ley quiere evitar. Es que una joven, creyendo a lo mejor que está realizando algo positivo, pues termina siendo seducida, o sea, termina dando un consentimiento viciado porque realmente no es algo que de forma natural se iba a dar, sino que de alguna forma se propicia en virtud de la seducción, entendida, digamos, seducción no del punto de vista emocional, sino del punto de vista intelectual que pudamente haber generado a esta persona. Entonces, ahí sí hay una evidencia, una diferencia muy evidente.
Ahora, el ordinal 2 del artículo 44, el cual se lo cito a los juris oyentes, dice lo siguiente: incurre en el delito previsto en el artículo anterior, es decir, la violencia no consensuada, será sancionada con pena de 15 a 20 años de prisión quien ejecuta el acto carnal aún sin violencia o amenaza, es decir, el no consensuado, que es lo que venimos hablando, en los siguientes supuestos. Primero, en el perjuicio de una mujer vulnerable en razón de su edad, ¿ok? Y en todo caso con una edad inferior a los 13 años, que es lo que hablábamos, pues, que obviamente los niños, pues, independientemente de que expresen su consentimiento, ahí hay un delito, ¿no? El ordinal segundo dice: cuando el autor se haya prevalecido de su relación de superioridad o parentesco, cuya edad sea inferior a los 16 años. En este supuesto no aplicaríamos el ordinal segundo, porque la víctima tenía 16 años cumplidos, entonces se aplicaría, pues vamos a la parte técnica, un poco técnica de jurisprudencia. Aplicaríamos entonces el ordinal primero, Roberto. Sí, claro, porque acuérdate que el ordinal segundo es otro supuesto distinto en la cual el autor de hecho se ha valido a razón de su superioridad por representación legal, o sea, el papá biológico, el tío, etcétera, afinidad, porque se trata de, exacto, de una persona que ejercía sobre ella algún tipo de relación jerarquizada, vamos a decirlo así, o tenía una especie de supremacía en razón de el vínculo de parentesco, de la función que ejercía con relación a la víctima, etcétera, etcétera. O sea, es un supuesto distinto a el antes señalado, ¿no? En el antes señalado no es necesario que haya esa relación de superioridad. Exacto, simplemente. Lo que hay, y fíjate que el nomen juris, o sea, el nombre del delito es acto carnal, o sea, una relación sexual, sobre una víctima especialmente vulnerable. Entonces, la clave está ahí en la vulnerabilidad. ¿Me explico? Y en el supuesto primero es difícil, ciertamente, de definir, porque la norma dice en razón de la edad sin especificar las edades. Entonces, el intérprete tiene que analizar todos los componentes del caso para decir si el autor del hecho realmente se valió de esa diferencia de edad, de esa experiencia que él tenía, para poder tener el acceso sexual con la víctima. En el segundo supuesto que tú acabas de señalar, pues digamos, ya estaría establecida esa relación de superioridad con el vínculo de parentesco, la función que cumple, etcétera, etcétera, de esta persona. A ver, y bueno, vamos a mencionar, como por no dejar, el ordinal tercero también y el ordinal cuarto. El ordinal tercero dice... Sí, para leer. Adelante. El ordinal tercero dice: en el caso de que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor, ¿okay? Que es cuando pues, el acto sexual se comete entre custodio y custodiado, exacto, de centinela, o custodio. Y cuarto, cuando se tratara de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas, entre ellas el alcohol incluso, ¿no? Esto es como tal vez una de las cosas como socialmente más normalizadas, ¿no? Que es a tener acto sexual bajo efectos del alcohol, ¿no? Bueno, creo que esos son los casos que se plantean acá. De hecho, fíjate, si nos ponemos a pensar, los tres casos que indicamos al principio probablemente gravitan por este supuesto, ¿no? Porque si te pones a ver los casos que mencionamos de Alejandro Sojo, de Tony Maestracci y Juan Carlos Ogando, en estos casos las víctimas señalan que los victimarios, los presuntos victimarios, se aprovecharon de la circunstancia en que ellas se encontraban bajo la ingesta de alcohol. Es decir, que se valieron de su situación de ebriedad, digamos, de la presencia del alcohol en el organismo, a la cual, pues, de alguna forma se disminuye las capacidades cognitivas y sobre todo lo que sean las capacidades volitivas, o sea, de expresar la voluntad, que supuestamente estas personas se aprovecharon de esas circunstancias. Y esos son los casos, Ezequiel, quizás más difíciles, lo que se denominan los hard cases o casos difíciles, porque son casos fronteras, borderline, entre el consentimiento válido y el consentimiento no válido, ¿no? Si las víctimas se encontraban realmente bajo una situación de ingesta de alcohol donde ellas no podían expresar su consentimiento libre, realmente estarían dentro del supuesto que tocaba de mencionar en la ley, es decir, acto carnal sobre víctima especialmente vulnerable por la ingesta de una sustancia, en este caso de una sustancia
alcohólica, o sea, de la presencia del licor o del alcohol en el organismo, ¿no? Para mí, en estos casos hay que analizar todas las circunstancias, los componentes que rodean el caso, porque hay muchos casos que están dentro del consentimiento válido de relaciones donde son relaciones consensuadas, pero donde ha mediado la presencia del alcohol, como otros que no. Y hay, por ejemplo, una serie bastante interesante que se llama Criminal en Netflix, que trata este punto con un interrogatorio bastante interesante sobre un caso de esta naturaleza, ¿no? Fíjate. Y, por ejemplo, fíjate, si no hay confianza entre el autor del hecho y la víctima, primera vez que se encuentran, y la víctima está, por ejemplo, como decimos coloquialmente, borracha, bastante, con una ingesta de alcohol bastante fuerte en su organismo, difícilmente puede pensarse que ella ha querido prestar su consentimiento, ¿vale? Porque a lo mejor ni recuerda lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. Entonces, va a depender mucho de los distintos elementos que rodean el caso, en mi opinión. Y fíjate que es importante considerar, recordarle a los juristendencieros que estos dos supuestos de la misma norma no van relacionados a la edad, ¿ok? Ya es un tema donde el consentimiento puede darse o no en la mayoría de edad sin problema, pero establece unos supuestos donde incluso con el consentimiento expreso la persona no puede tener relaciones sexuales con personas que que están bajo efecto de suministros de fármacos, sustancias psicotrópicas, o la víctima sufre alguna discapacidad mental o física, que es importante señalar. Incluso yo provengo de un pueblo muy pequeño del estado de Guárico, que se llama Altagracia. Ahí cerca hay un sector que se llama Lezama de Orituco, y hay una pariente de un familiar mío por parte de mamá que tenía una enfermedad mental notoria, ¿no? Una persona que incluso estaba en sillas de ruedas, y pues de pronto esa persona empezó a crecer en la barriga, y la persona estaba embarazada. Entonces, tal vez esto es uno de los supuestos más, y ojo, su hijo nació en perfecto estado, gracias a Dios, en perfecto estado físico y mental, quiero decir, pero su progenitor, ¿no?, cometió este supuesto, porque obviamente, dadas las condiciones de esta persona, pues no había cómo determinar si ese o no estaba dado el supuesto de que ese consentimiento estaba no viciado, ¿no? Eso ocurre muchísimo, al igual que es importante recordar a los juristendencieros que el tema del abuso sexual es un delito, como lo dije, multifactorial, que suele ocurrir muchísimo en los núcleos familiares, se da muchísimo entre estos parentescos de tío, de sobrino, de abuelo, especialmente cuando la víctima es niño, ¿no? Vemos con preocupación que esto siga ocurriendo en los núcleos familiares, y que muchos de estos casos tal vez queden impunes por la necesidad de proteger a nuestro familiar, ¿no? Ahora, vamos tal vez aterrizando entonces nuestra idea, ¿no? Por ahí salió un tweet del famoso comediante stand comedy John Harris, donde decía que a Willie McKay lo asesinaron las redes sociales. ¿Tú qué opinas de eso, Roberto? ¿Crees que este caso fue así, o crees que más bien su muerte es por otra cosa? Claro, no, yo creo que llegar a la conclusión de que las redes matan, pues sería una conclusión en el otro extremo, ¿no? Las redes sociales o el uso de las redes sociales puede ser positivo o negativo. Eso estamos claros. O sea, un buen uso de las redes sociales puede permitir que personas que tienen 30 años que no se encuentran, como en el caso de que ocurre en Facebook, se encuentren, que madres encuentren a hijos desaparecidos, que, bueno, todo lo que sabemos de la sociedad de la información. Ciertamente también hay usos negativos, las ofensas en Twitter, en Instagram, en las distintas plataformas, en las redes sociales, que pueden ciertamente generar un cyberbullying, y otras prácticas nocivas de las redes sociales. Pero decir que una ola de mensajes negativos en contra de una persona fue el mecanismo causal que desencadenó la muerte de la persona, y por lo tanto vamos a suponer que se le puede imputar ese resultado bajo los criterios de imputación objetiva y de relación de causalidad. Yo creo que es racionalmente inaplicable, o sea, o inaceptable. Es decir, las redes no matan, en mi opinión, ¿no? Las redes influyen, sí, considerablemente, pero es más, fíjate que hay un tuit
que me pareció bastante interesante con relación al caso William McKay, de una persona que no recuerdo quién es, pero ella dijo algo así como que pudo vivir con lo que hizo, pero no pudo vivir cuando se supo lo que hizo, ¿no? Entonces, esa exposición a la cual, digamos, él fue llevado por el caso, sobre el cual él reconoció participación en el hecho o autoría sobre el hecho, pues fue aparentemente, digamos, lo que influyó en su decisión, pero es su decisión, o sea, ahí no creo yo que no puede decirse que él fue persuadido a suicidarse. Él fue influenciado ciertamente a tomar una decisión, pero una influencia que para nada puede ser, en mi opinión, objeto de una responsabilidad penal. ¿Me explico? O sea, no se le Claro, puede porque responsabilizar a una persona. O sea, sí, salvando los delitos de difamación e injuria, que es otra cosa, que si tú ofendes a una persona, puedes cometer el delito de difamación. Pero sí. al final William McKay tomó una decisión lamentable, en mi opinión, porque si él era realmente responsable de esos hechos, tenía que haber asumido Haberse pues, su entregado a las autoridades, enjuiciamiento. ¿no? Claro, lógico. Al final yo creo que no es un acto de justicia, porque al final de cuentas tampoco esa era la consecuencia. O sea, aquí no hay pena capital, pena de muerte. La sanción puede haber sido una sanción privativa de libertad y muchas otras cosas, pero muchas penas accesorias, pero no una pena de muerte, por ejemplo. Entonces, el hecho de que haya muerto no es un acto de justicia. Roberto, tú que Y, mencionas, y también tú que, concluir que las redes lo llevaron a la muerte tampoco, sí, en mi opinión. un poco para hablar algo que dijiste, creo que no lo puedo dejar pasar, porque también este tema de las redes sociales se presta para todos, independientemente de que el movimiento Yo Sí Te Creo o Me Too sea un movimiento que debemos tal vez preservar, expandir, pero con responsabilidad, lógicamente, porque ha habido victimarios que han obviamente admitido su responsabilidad, pero hay otros que no. Por ejemplo, uno de ellos es el caso de Luis Genónimo Abreu, quien de antemano rechazó su responsabilidad penal ante hechos Exacto. de estupro. Hoy, reciente, Roberto, el comediante humorístico venezolano Perucho Conde, quien fue el presunto victimario de Grecia Rodríguez. Este comediante tiene 86 años de edad, ¿okay? Acaba de soltar un comunicado hace unos minutos donde en efecto rechazó contundentemente su responsabilidad en estos hechos que Grecia menciona, ¿no? Entonces aquí también estamos, ojo con esto, ¿no? Podemos estar en presencia de un instrumento que eventualmente puede ser utilizado por personas para difamar o injuriar a quienes ellos consideran victimarios, ¿no? Sea porque hay una rencilla previa o sea por las razones que sea, ¿no? Obviamente. Entonces esto puede llegar incluso a desnaturalizar el movimiento y perder cierta credibilidad o impulso, ¿no? Claro, y es importante decirle a las personas que el uso abusivo de las redes sociales puede conllevar también a consecuencias, es decir, las personas pueden cometer delitos con Sí, el uso abusivo de las redes como sociales, nuestro primer como episodio, difamación, Roberto, como nuestro como primer injuria, episodio, exacto, como el sí, caso sí, de es Eddie correcto, o Capela. sea, exactamente. Pero, a ver, todo abuso es negativo y esa sería al final mi conclusión sobre ese tema, ¿no? El abuso sexual es un delito y el abuso mediático también es un delito de difamación, injuria, instigación al odio, que me gustaría luego, con esto finalizar, abordar el tema del profesor Briceño, ¿no? Que lo dejamos por fuera, Todo ¿verdad? abuso es negativo, sí. Todo abuso es negativo, Sí, al final de yo cuentas. en lo personal, pues un poco respondiendo a este cuestionamiento que hicimos sobre las redes asesinan o matan, ¿no? Como queramos colocarlo. Yo tampoco soy partidario de esto, aunque existe este movimiento de cancelación, ¿no? Que es donde multitudinariamente seguidores van en contra de una persona y lo exhiben y lo exponen independientemente de que esta persona haya cometido. O sea, aquí la presunción de inocencia, el derecho a la defensa queda totalmente desvirtuado y tal vez minimizado, ¿no? Tal vez ante la cultura de cancelación, pero tampoco olvidar, como lo decía al inicio, que el movimiento Yo Sí Te Creo y Me Too y los otros hashtags que han utilizado, yo creo que es algo que debemos tal vez proteger, redireccionar con inteligencia e intentar que sea un mecanismo que, como muchas personas lo han dicho, pues algunos han acudido a esto justamente porque el sistema no las protege, porque el sistema no es eficiente
Mira, no nos vamos tan lejos, Roberto. Nosotros somos abogados en ejercicio y para entrar al Ministerio Público es un problemón. No me quiero imaginar para una víctima de abuso sexual. Ya del hecho de exponerse a la revictimización es un drama. Imagínense usted estar 6 horas, 3 horas en el Ministerio Público esperando que te atiendan, que se ICPC, esperando que un inspector que no está preparado para atender una denuncia de esta magnitud también. Entonces, yo leí una sentencia hace poco de la Sala de Casación Penal donde el inspector del 6CPC, de la Policía Científica Venezolana, le preguntaba a la víctima si la persona era virgen. ¿Usted es virgen? O sea, como que si eso tuviese alguna relevancia en el abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal creo que las redes no matan. Las redes pueden utilizarse justamente como un canal de bastante provecho, pero tal vez también utilizar las redes para aprovechar y concientizar a las víctimas de que los canales regulares existen, de que los canales regulares deben usarse a pesar de sus ineficiencias, porque son esas las que finalmente van a concretar una justicia material, ¿no? Tal vez. Y también aprovechar el espacio de las redes y este movimiento que ha sido excelente para hacer un llamado de atención al Estado. Ojo con esto, no se olviden del Estado. La gente considera que el agresor es la víctima, el victimario que va y abusa sexualmente de mí, pero también estamos inmersos en un sistema donde se promueven este tipo de abusos y que los abusos como son altamente impunes, ¿no? Entonces, el Estado está Sin embargo, garantizando... bueno, sí, exacto, te iba a decir, sin embargo, a pesar, ojo, no es que quiera decir con esto que las instituciones están funcionando de maravilla, nada por el estilo, pero por lo menos creo yo que es interesante, vamos a decirlo con ese calificativo, la especie de cruzada que ha asumido el fiscal general, Tarek William Saab, con relación de alguna forma, mostrar cierta preocupación y poner en marcha el inicio de investigaciones penales ante los casos que, digamos, resuenan en las redes sociales por abuso, por maltrato animal, etc. Creo yo que quizás la forma, y lo hemos analizado en otros podcasts, no ha sido la más idónea, como el fiscal general ha intentado, digamos, ejercer esa reacción por parte del Estado en algunos casos. Pero, sin embargo, hay que decir que es una voz que por lo menos hace algún eco, ¿no? Sea positivo o sea negativo. Es decir, tampoco es que está dando la espalda a lo que está sucediendo. No, claro que Lo no. está, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, es quizá otro análisis. Pero yo por lo menos creo que es bastante, por lo menos interesante que algún representante del Estado, alguno de las cabezas del Estado, pues de alguna forma algo diga, ¿no? Porque también hemos pasado mucho tiempo sin escuchar, digamos, voceros del Estado que se pronuncien sobre casos donde la sociedad precisamente pide a gritos justicia, ¿no? El caso del Coqui, por ejemplo, es uno, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, yo lo que pienso, y con esto ya tal vez deberíamos cerrar este punto, es que ojalá que esto, como te dije, sea una oportunidad para hacer de las instituciones más robustas, para que los canales de atención funcionen, para que las víctimas tengan visitadoras sociales, equipos de psicólogos, los tribunales abran sus puertas a las víctimas, el Ministerio Público tenga esta perspectiva de género que en su momento se impulsó bastante, pero que no sé si eso se continúe, ¿no? Esa es como la duda que tenemos. Pero que no sea un tema bueno, yo voy a responder a las olas, que lo cual es perfectamente válido, que cualquier autoridad aproveche esa ola para responder con contundencia, pero que luego eso no se desvanezca, porque las víctimas de abuso sexual van a seguir existiendo y van a necesitar tal vez no este movimiento, sino otro o parecido, pero que haya, lo que quiero decir con esto, que haya un canal regular, optimizado, que tenga una perspectiva de género, que con funcionarios totalmente preparados y educados para atender a estas personas y que además la función jurisdiccional sea efectiva, que no haya impunidad sobre estos casos, que podamos empezar a ver cifras de abuso sexual, que podamos empezar a ver cifras de femicidio, que es otra de las formas de violencia de género, y que cada vez Venezuela se convierta tal vez en su momento como se llevó y como se trató de llevar tal vez como pues una sociedad que no es machista y que lo es, obviamente, una sociedad sumamente machista, pero que, o sea, que se quería vender esta idea como que la violencia de género en Venezuela está controlada por las autoridades y eso no es así
y los movimientos feministas lo pueden decir con autoridad, y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este tema arrojan datos, arrojan denuncias, arrojan circunstancias que cada vez confirman lo contrario, justamente. Porque, repito, las luchas de movimientos de derechos humanos no son de una tendencia ideológica, no pertenecen a la izquierda ni pertenecen a la derecha, pertenecen justamente a una sociedad objetiva, que es el movimiento de derechos humanos, que busca proteger cada vez más a las víctimas, en este caso, de violencia de género. Y bueno, yo creo que vamos a esperar. Concluimos. Pronto, sí, concluimos con lo que te gusta, las jurifrases, con lo que te gusta a ti y con lo que no me gusta a mí, obviamente. No, mi jurifrase sería todo abuso es malo. El abuso sexual es un delito, el abuso de las redes sociales también puede ser. Claro, claro. Sí, yo creo que mi frase sería, o mi jurifrase sería, va más relacionada tal vez a esto que hablábamos de las redes sociales cuando te juzgan también, ¿no? Te llevan a un juicio y que, ojo, esto no es nuevo, ¿no? La fuerza mediática ha influido en juicios en Europa, porque tenemos que evaluar esto a futuro, ¿no? Estas personas van a ser sometidas a un juicio penal, probablemente muchas de ellas, y que bueno, yo creo que el movimiento no debe desvirtuarse. Mi frase sería: yo sí te creo, pero yo no te juzgo, ¿no? Sería mi jurifrase. Bueno. Porque el juzgamiento depende de nuestras autoridades, de nuestras instituciones. Yo sí te creo y yo no te juzgo, ¿no? Algo así. Yo sí te creo, yo no te juzgo, sería mi jurifrase. Porque ese no debería ser el movimiento debe ser para exhibir, para exponer estos casos, para fomentar a las autoridades que investiguen, pero que sean las autoridades competentes quienes juzguen a estas personas y las condenen, porque de eso se trata nuestra justicia. Ese es nuestro cimiento para una sociedad democrática que está enmarcada en un Estado social de derechos y de justicia, y hacia eso debemos lidiar, no debemos lidiar hacia la anarquía, ¿no? Eso no es lo correcto. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí con un breve video de nuestra querida amiga, que va a hablar sobre este movimiento Yo sí te creo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Roberto, hasta luego. Hola, mi nombre es Roxana Vivas, soy presidenta de la organización no gubernamental Women Riots y activista feminista. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre el Me Too o el Yo sí te creo venezolano. Este nace en redes sociales a través de un hashtag para hacer viral todas las denuncias sobre violencia sexual, acoso sexual o acceso carnal no violento. Así se estipula dentro de la Ley Orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde mi perspectiva feminista, esto nos ha permitido dos cosas bastante importantes. Uno, nos ha permitido a las víctimas dejar el silencio a un lado, afrontar la situación y poder hablar. Y dos, ha fungido como un escalón para ejercer las denuncias hacia diferentes ámbitos. Comenzó en el ámbito artístico y ahora va hasta el ámbito académico. Es decir, este movimiento ha sido parte fundamental para que dejemos de normalizar conductas que antes considerábamos normales y ejercer un mecanismo de presión hacia el Estado venezolano para que ponga toda su atención hacia los protocolos de emergencia y de atención a víctimas de violencia sexual, acoso y acceso carnal no violento. Entonces, este Me Too Venezuela o este Yo sí te creo Venezuela ha permitido que muchas víctimas no se sigan callando